Hola, buenas noches, noche de Reyes, noche de primer programa de este año, noche donde va a ser un programa un poco más diferente a lo habitual. Estamos en un periodo, podríamos decir, todavía casi vacacional, mañana Día de Reyes, como hemos dicho, empieza la actividad ya a partir de pasado mañana y va a ser, creemos, este año el año de los cambios, el año 2025. Vamos a intentar explicar alguna cosita que ha pasado durante estos días, que hemos estado un poco convalecientes, se notará supongo en la voz y un poco en el poco sentido del humor que tenemos en este momento, pero vamos a intentar explicar las cosas centrándonos principalmente en cuatro temas. Primero, lo que empiezan a decir ya las encuestas de la posición del gobierno y de la oposición, en pocas palabras, que el PSOE no baja tanto como algunos creen, Sumar se hunde, lo que hace que el gobierno se hunda, el PP no sube tanto como algunos desearían y Vox sigue subiendo, lo cual pues parece que hace claro que en un hipotético caso de elecciones, pues el PP debería sumar con la mano de Vox. Ya veremos en esa situación. Y para llegar a las elecciones está claro que no vale el mensaje de la oposición, no valen las votaciones que van haciendo en el Congreso, no, lo que vale es la presión judicial, que sin lugar a dudas es la clave para que se produzcan elecciones si hay. En tres frentes, el frente de la familia, que recordemos esta misma semana que comienza, empezará con el tema del hermano, el tema del fiscal general, donde vuelven declaraciones esta semana, y obviamente el frente del tema de Ábalos con el suplicatorio que vence el día 13. Y todo nos lleva a lo que ya comentamos en uno de los últimos programas del año, hacia finales de enero, mediados de febrero, donde las cosas pueden ponerse más complicadas, digamos, para el gobierno. Mientras, hay que observar los cambios internacionales también. Trump el día 20, salvo que haya alguna cosa muy extraña, presidente de Estados Unidos, ya empieza a ejercer, aunque no lo sea. Meloni ha ido a verlo ya a Trump, Milei ya ha tenido relación con Trump, es decir, los nuevos actores que estamos viendo, y para casos, esa situación, ese cambio que podíamos ver, que no solo se produce por la irrupción de Trump, sino en todo el mundo. Hemos visto, por ejemplo, hoy que en Austria esa manía, vamos a decir, de no sumar con las fuerzas que podemos decir más votadas, en este caso lo que denomina ultraderecha, ha llevado a que el gobierno que había surgido pues no esté funcionando y haya plegado, con lo cual es posible que la ultraderecha, así denominada, gobierne en Austria. Se sumaría a Hungría, posiblemente veremos cómo va en Alemania en las próximas semanas. Y decíamos, un año de muchos cambios, un año donde esperemos que no vuelvan a pasar, y nos vamos a referir a unas cosas puntuales que ha sucedido como último pataleo, digamos, de un estilo de política que algunos no acabamos de entender, que ha sido saben que no entramos en temas de este tipo habitualmente, pero creemos que hoy valía la pena, y más en una noche como esta chorrada, vamos a hacerlo así, de algunos ayuntamientos de cambiar la cabalgada de los Reyes Magos porque lloviera. En fin, algunos que hemos estado, incluso cuando ha nevado, cuando éramos pequeños, hace muchos años obviamente, cuando ha llovido, o sea, ¿qué vamos a cambiar mañana? ¿La Navidad? ¿Qué vamos a cambiar? ¿El fin de año? De verdad, hay algunos políticos que se exceden en sus ganas de protagonismo y en las ganas de confundir a todo el mundo. Acabaremos hablando de nuestro planning para este año, que la semana que viene ya les avanzamos que vamos a ver cuántos programas podremos hacer, porque nos vamos de lunes a domingo a Estados Unidos, Nueva York, Washington, Washington, Nueva York. Vamos a ver, creemos que como el año pasado podremos hacer desde allí los programas sin problema, habrá que ver cómo adecuamos la hora. Y luego las conferencias que empezarán ya a finales de enero, la primera en Gijón, que ya les iremos informando puntualmente. Si les parece, empezamos este primer programa del año con la voz, como ven, un poco tomada y hablando un poco de lo que se prevé. Este, sin lugar a dudas, va a ser un año de grandes cambios, o eso sería la previsión lógica. La presión judicial es la que está llevando al gobierno cada vez a una situación más arrinconada. No es la labor de la oposición, que esto habría que empezar a estudiarlo, tanto que les gusta a algunos estudiar algunos fenómenos de la oposición, a algunos políticos, etcétera, podían estudiar también a aquellos políticos que no están logrando
realizar su función. Y la función de la oposición en cualquier país obviamente es acceder al gobierno. Y fíjense el detalle que uno lee las encuestas, que han salido unas cuantas durante estos días, y está claro que en el hipotético caso de que hubiera elecciones, que hablaremos luego, que parece que es la única forma de poder cambiar al presidente del gobierno, lo de la moción de censura, aquí siempre lo hemos descartado, porque si el PP se fiara de Junts, incluso del PNV, con lo que les han hecho, serían suficientemente idiotas para no confiar en ellos. Pero donde vamos es que las encuestas pues están barajando ya ese cambio cada vez más claro, pero no lo manejan de una manera contundente, como se podría esperar viendo los resultados y viendo las políticas del gobierno y viendo la realidad de este país, sino los cambios se están produciendo por los escándalos judiciales, por los propios errores o corrupción del Partido Socialista, más que por los aciertos de la oposición. Y curiosamente en las encuestas, pues el PSOE pues se mueve en esa franja de los 120, que baja, 118, en alguna 115, en alguna otra que hemos visto 112, 113, pero sigue por encima de los 110 diputados. Pero Sumar, su socio principal, se hunde. Se hunde hasta apenas los 10, 9, en alguna le dan menos incluso, lo cual hace que no sumen. Y uno pensaría rápidamente, claro, eso es que la oposición está volando, pues el PP pues se mantiene en esos 140, quizá alcance 150, pero se mantiene en ese intervalo y lo que realmente sube es Vox, que pasaría a superar los 40. Con lo cual, la suma entre el PP y Vox serían a un mínimo de unos 180 y pico largos, 190 diputados. ¿Suficiente para gobernar? Sí, pero claro, ¿quiere gobernar el PP de Feijóo con Vox? Esa es la gran pregunta que deberían empezar a plantearse dentro de Génova. Cualquier encuesta que se está haciendo no está atinando a esa genuflexión, podríamos decir, de los líderes actuales del PP, de Feijóo, Borjita, Elías, la chica, que ni nos acordamos de su nombre, o el señor escritor de novelas. No, no está atinando, y no solo no está atinando, porque es que los números de la idea filosofal que tiene en su cabeza el señor Feijóo, que hemos explicado en alguna ocasión que es no requerir a Vox, porque ellos con la suma de Junts y PNV superarían a la suma de todos los partidos menos Vox, y cuentan con un factor que creemos o no conocen o no entienden o les dificulta un poco la manera de pensar, y es que consideran que Vox jamás votaría en contra de un gobierno del PP junto a Junts y PNV. Y aquí es donde creemos que se equivocan en el PP, porque si hacen esos números, parten de un concepto equivocado. En caso de que hubiera una candidatura, imagínense en estas cifras de 150 con unos, por decir una cifra, 8 y 8, 16, nos iríamos a 166. Si todo el resto votaran en contra, quedarían fuera. Y si el PSOE votara con todos a favor como ahora, y todos, hablamos del PP y obviamente del PSOE y Vox, votaran en contra, estaríamos en una situación de bloqueo. Con lo cual, para desbloquear esa situación, la clave es Vox. Y Vox aquí tiene, como hemos comentado ya en muchas ocasiones, múltiples opciones de jugar. Hay que reconocer que Vox no está subiendo como el resto de partidos en Europa de su esfera, incluso recuerden que en algunos están, como el caso de Italia, gobernando, seguramente por su falta de capacidad comunicativa, vamos a decirlo así de claro. Está muy bien criticar, pero también a veces es importante generar expectativas y crear situaciones. Pero ello no es óbice para que estén en disposición de decidir quién va a gobernar. Y aquí lo hemos dicho en más de una ocasión, lo que está ahora mismo en la mente de aquellos que aunque no lo crean, los hay, en Vox, que piensan es que con unos resultados parecidos a las encuestas actuales podrían apoyar a un gobierno del PP pidiendo
que no lo encabezará Feijóo. Y eso que parece obvio y notorio y cada vez se está moviendo en más ambientes, parece que en el PP no lo están entendiendo. Y en vez de empezar a buscar a alguien que pudiera en un momento dado afrontar esa realidad, les aseguro que Vox tampoco votaría a Cuquita, ni a Borjita, ni a Elías, ni al escritor. Pues el PP parece enrocarse en su líder único como si fuera la solución que no está funcionando. Habrá que ver si llegan esas elecciones, porque claro, todo el resto que estamos hablando, aunque sea a principios de año, no deja de ser fantasías, vamos a decirlo así, pendientes del resultado de unas elecciones que solo puede convocar el presidente Sánchez. Y el presidente Sánchez saben que está encaramado al poder y en una pregunta que hemos hecho hoy incluso por redes decíamos algo muy básico. Leyendo las encuestas, menos las de Tezanos, que no se cree nadie, leyendo las encuestas y viendo la realidad del país, ¿quién de ustedes, si fuera presidente, con todo lo que significa residencia, poder, aviones, etcétera, etcétera, convocaría elecciones para perderlas? Y en el caso de Sánchez, para seguramente desaparecer de la esfera pública. Pues seguramente ninguno de ustedes lo haría. Y intentarían agarrarse como fuera al poder, que es lo que hace el presidente Sánchez. Y como está claro que la oposición sigue sin tener ninguna manera de articular ese movimiento, recuerden que aquello de la moción de censura siempre hemos descartado en este canal, porque fiarse de Junts, perdón, ya puede ser principio de año, final de año, un regalo a Reyes, lo que quieran, pero fiarse de Junts es totalmente una normalidad. Es lo malo de confiar en gente así. A Junts es fácil engañarlos, se lo pueden preguntar a Sánchez, que lo hace a menudo, pero no es de los que puedas fiarte, vamos a decirlo. Sí que les puedes engañar, pero no fiarte de ellos. Es un paradigma curioso lo de Junts. Y el único escenario que queda para que esas elecciones se convoquen es aumentar la presión judicial, que habitualmente saben que la presión judicial se aumenta no por presión directa de los jueces, sino por algo básico de este país, que es la lentitud, vamos a decirlo así, de los juzgados, que hace que de golpe todo se encadene cuando ya ha pasado mucho tiempo de los casos. Los tres casos que están llevando ahora mismo a la esquina del ring, digamos, al presidente Sánchez, son el del Frente Familiar, que saben que esta semana que empieza ya tiene declaración del hermano en Badajoz, para que vean que esto no es un tema solo de jueces de Madrid, que dicen algunos. El Frente del Fiscal General, donde se va a tomar más declaraciones esta semana, entre ellos a Miguel Ángel Rodríguez, y el Frente en el Supremo de Ábalos, Koldo, Aldama, donde el 13 cae el suplicatorio, Ábalos empieza a sentirse presionado y Aldama empieza a ser presionado para que toda esa documentación que prometió empiece a darla. Porque aquí se están jugando muchos años de cárcel, se lo pueden imaginar. Entre esta batalla, Koldo no parece el tío más listo de la trama, pues pongamos entre Ábalos y Aldama. Y al final hay una situación que aquí hemos explicado en más de una ocasión, que esto al final es como una carrera. Y el primero que llegue es el primero que tiene resultados. Si Ábalos acabara hablando, sabe mucho más que Aldama, creo que nadie lo discute. Y Aldama está jugando con que Ábalos va a ser disciplinado y va a mantener ese acuerdo con Sánchez, y él, liberando unas pocas piezas, va a quedar bastante más feliz, digamos, que si tiene que liberar más piezas, porque a más piezas que libere Aldama, más condena puede tener. Recuerden que se está autoinculpando en la mayoría de casos. Y ese juego, vamos a decirlo, casi de póker, de farol, aquí te enseño, no te enseño, se rompe en el momento que, por ejemplo, Ábalos decidiera tirar, porque entonces Aldama ya no nos vale para nada, por decirlo claramente. Es un momento
de tensiones. Y toda esa tensión, toda esa presión, obviamente, confluye en el presidente Sánchez, que ve que ya no es un tema, como recuerden, decían, del juez Peinado. No, ahora es un tema del juez Peinado, del Supremo, de la jueza de Badajoz, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí que habría que hacer un análisis, creemos, interesante, y preguntarnos, pero esto no de cara a hoy, ya saben que estamos explicando muchas veces que estamos viviendo en medio del momento, y vivir en medio del momento te hace reflexionar muchas cosas, aunque difícilmente a veces pueden ser contrastables. Pero imagínense de aquí 40 años. Saben que nos gusta últimamente también reflexionar cómo verán desde el futuro este periodo. Solamente agruparán los años, nadie se acordará de si fue en diciembre, fue en enero, dirán, el periodo de presidencia de Sánchez estuvo marcado por la corrupción. Seguramente esa frase saldrá de aquí 50 años. Y fue el momento donde se consiguió hacer un cambio en la democracia española. Esa es nuestra seguimos insistiendo en nuestro leitmotiv para reforzarla porque se acabaron estos periodos de corruptelas en los gobiernos. Y seguramente se explicará que esta corruptela o corrupción que coge al gobierno no fue definida de forma satisfactoria por la oposición, seguramente por su propio pasado. Porque lo que se hace muy extraño es que en un gobierno corrupto quien más está aportando por moverlo de su lugar no es la oposición, es la justicia. Y eso es lo que nos está diciendo que el modelo político quizá no esté funcionando bien, pero el modelo de Estado democrático sí que está funcionando bien. Y es una reflexión interesante porque ya hemos comentado en más de una ocasión que parece que la oposición, ya hablamos de toda en general, su única preocupación sea remarcar los temas judiciales y olvidarse que detrás de todo esto hay que gobernar este país. Y las propuestas concretas de la oposición a día de hoy son cero. Se está hablando en los últimos días, al principio del año, final del año, del tema, por ejemplo, de pensiones, etcétera, etcétera. Nosotros les hacemos 5 números rápidos, para que vean. Bien, en pensiones al año en este país se gastan más o menos unos 150.000 millones, para hacerse una idea, aproximadamente, sobre 12, 14.000 cada mes. En este país, por IRPF, se ingresa al Estado más o menos lo mismo, un poquito menos, que a 140.000 millones aproximadamente. Por IVA se ingresa 80, 90.000 millones aproximadamente, para hacerse una idea, de los impuestos principales. Y luego la deuda de este país es aproximadamente de unos 1.600. Hablamos de los otros, o sea, si hemos hablado de 150.000, hablamos de 1.600 de los otros, de 1.600.000, o sea, hay una deuda 10 veces superior, entre 8 y 10 veces superior, al pago de pensiones, con una esperanza de edad obviamente cada vez mayor, a pesar de las enfermedades, y con una cada vez más fuerte implementación de impuestos que hacen que, aunque aumenten los impuestos, cada vez hay menos gente dispuesta a morir, digamos, por el Estado. Antes saben que en la Primera Guerra Mundial la gente moría por el Estado, en las guerras ahora muere pagando impuestos. En fin, hay maneras diferentes de ver la evolución de la historia de este país. Y convertimos con esos datos así globales en prácticamente al país en subsidiario de pagar los gastos que está generando. Recuerden que el endeudamiento es más o menos un 110% de nuestro PIB, que se mueve más o menos sobre un poquito más de 1.000.000, más o menos, de euros. 1.000.000, obviamente, 1.000 millones. ¿No? Es que nos perdemos con estas cifras al final, pero creo que me están entendiendo. Es decir, unas 7, 8 veces aproximadamente lo que se paga de pensiones. Y algunos creen que con este modelo, y aquí es donde queríamos ir, se puede aguantar toda la vida. Hombre,
aquellos que tienen empresa, aquellos que sean autónomos, incluso aquellos que trabajen para terceros, saben, y vamos a poner un número muy claro, que si tú ingresas 1.000, vamos a poner números redondos. Si tú ingresas, para poner una cifra habitual en este país, si tú ingresas 30.000, que sea aproximadamente el PIB de este país, y resulta que tú cada año tienes que endeudarte para pagar tus deudas con 10.000 euros, hombre, llega un momento que el banco te dice, oiga señor, vamos a ver, que tú ingresas 30, pero es que me estás pidiendo cada año 10.000, porque cada año el endeudamiento sube entre 70 y 100.000 millones de euros. En números redondos estamos diciendo, que nadie nos venga luego y nos diga son 82.420 el año pasado. Es para hacerse una idea. Con lo cual, tenemos un problema de modelo de Estado, y aquí es donde queríamos ir, que es causa también, obviamente, de todo lo que está sucediendo. Y parece obvio que la oposición esto no está viéndolo o tiene miedo a hablar del tema. Algunos hablan de reducir pensiones, algunos personalmente pensamos que no es el camino, algunos creemos, vamos a decir aquí una cosa clara, algunos creemos que el camino natural sería poner más dinero en circulación y que este dinero se gaste. No diremos de quitar todos los IRPFs, pero imagínense que 150.000 millones al año, que a ustedes, a nosotros nos quitan de IRPF, de repente fueran a nuestros bolsillos. Aparte de que un 21% serían los IVAs, con lo cual serían más impuestos, nadie duda que la mayoría de ciudadanos de este país los gastaría. Con lo cual, la economía habría aumentar el PIB y habría una mayor capacidad de endeudamiento, porque estamos en una cosa también básica. Si el PIB del país, si su sueldo son 30.000 y al año que viene son 50.000, entenderán que el banco les va a dar más facilidades. Pues esto que parece básico, elemental, hacer cosas sencillas, lo que siempre hemos dicho, como en la propia política, que las políticas se explican con las cosas sencillas, parece que no lo entienden, ya no hablamos del gobierno, con todo respeto, Montero no parece la tía más lista del mundo, pero es que la oposición no está entrando en este tema porque cree que la única opción para salvar el sistema es fulminar las pensiones y sabe que si habla de eso, perderán a raudales. Pues miren, señores de la oposición, hablamos de todos. Hay más modelos en el mundo que reducir las pensiones, que fue, por cierto, el modelo que utilizó, y así fue, la Unión Europea en los rescates de Grecia, y así acabó la historia. No es el modelo. El modelo es pensar todo de cero y, sobre todo, poner en las personas los recursos para que gasten. Esa es la clave. Jugar con gastar y jugar con endeudarte. Sabemos que eso políticamente algunos no lo entienden, pero eso funciona así. Hay que elevar el PIB de este país de alguna manera, multiplicarlo por un porcentaje interesante para que la capacidad de endeudarnos sea mayor y así poder seguir generando recursos. Y es obvio que no es una cosa de un año, que algunos se piensan que esto se soluciona un año y mañana bajamos el endeudamiento del PIB. Sé que es un tema muy técnico, que recuerden, hacia principios de la democracia estaba entre un 15 y un 20%, ahora está en un 115%. Que hay que ver esos números para entenderlo bien. Y donde queremos ir es que el PP debería empezar a plantearse dos cosas. Una, ¿qué candidato podemos poner si una vez celebradas elecciones y ganadas es vetado por Vox? Dos, y esta es previa, ¿qué políticas queremos implementar para que este país no se vaya al carajo aunque ellos gobiernen? Y esa segunda creemos que hay que explicarla, porque si no, no se puede vivir solo
de los temas judiciales, que recordarán, algún día acabarán. Acabará en la cárcel Begoña, acabará en la cárcel el hermano, acabará seguramente en la cárcel el presidente, el fiscal general, Ábalos, Koldo, Aldama. Pero imagínense que todos, para que vean los malos sueños oníricos del PP, en este caso, imagínense que mañana todos acaban en la cárcel. ¿Con eso ustedes van a emprender una empresa? ¿Van a invertir más en su empresa si están fritos de impuestos? ¿Va a superar el país los pagos pendientes? ¿No? Hay que empezar a pensar medidas drásticas que permitan mantener los estatus de aquellos que han hecho su servicio al país, ya hablamos de los pensionistas, obviamente, y garantizar a aquellos que quieren apostar por el país su supervivencia. Hablamos de las generaciones anteriores. Y les aseguro que hay mucho dinero que se despilfarra en este país que no debería despilfarrarse. Recortes, sí. Hay que ver dónde de una forma eficaz. Y el PP podría empezar a hablar de esos temas porque hay mucho recorrido. Miren, ha salido estos días, lo habrán visto en más de un medio, el señor diputado Pablo Cambronero explicando todo el dinero que vamos regalando por ahí por el mundo. Ya me dirán qué leches vamos regalando dinero nosotros por el mundo. Para que ustedes cuando paguen los 300, 400 euros de autónomos o lo que les hayan subido este principio de año, se crean algunos aún que están pagando sus pensiones. No, están pagando el mantenimiento de ciertos países exteriores. Y todo eso al final no es un tema exclusivo obviamente de España, es un tema que compete muchas veces a toda Europa. Y hay unos cambios internacionales que se notan en las votaciones que vamos repitiendo desde hace meses. Empezó con Italia, con Meloni, Argentina con Milei, que empezó la economía comienza a funcionar. Nadie crea que estos cambios son rápidos y parece que se va a centrar con la nueva vuelta de Trump. Como recordaba algún comentarista estos días, en Estados Unidos vota aproximadamente la misma gente cada elección. Saben que hay que registrarse, que es un poco más complejo que en España. Entonces, claro, si ha habido un cambio tan drástico, hay dos opciones. O que los americanos de golpe se han vuelto gilipollas y fachas, por decir el lenguaje de España, o que realmente estén viendo que con Biden y con la economía no funcionaba, porque al final la gente, nunca se olviden, aquellos políticos que nos votan, perdón, que nos escuchan, a nosotros no nos puede votar nadie, obviamente, los votos vienen del bolsillo en muchos casos. Es decir, cuando tú consigues que te vote gente que estás manteniendo, pues es normal que te vote. Pues el bolsillo es lo que marca. En Estados Unidos, con una economía mucho más privada, obviamente, que en España, mucho más pública, pues es normal y obvio que al final la gente, si ve que las cosas no van bien, pues cambien su voto, porque eso aparte es democrático. Y la erupción de Trump el 20 de enero, pues se suma además los movimientos de líderes internacionales por estar cerca de él, porque parece que va a ser un cambio de paradigma que puede echar atrás, digamos, esos 10, 12 años de tonterías que hemos tenido por el mundo. Meloni se ha reunido hoy con Trump en un viaje medio sorpresa. Milei ya estuvo con Trump para que vean que el frente es amplio. Ha sucedido hoy en Austria que querían echar, digamos, al partido que podría estar más cerca, entre comillas, también está cerca de Putin, pero lo que denominan ultraderecha, había ganado las elecciones, pues habían hecho un frente para que no gobernara y ese frente ha fracasado, solamente va a gobernar lo que se denomina la ultraderecha, de la misma manera que gobierna en Italia, en Hungría, y veremos si en Alemania en las próximas elecciones, donde el apoyo de Trump y sobre todo de Elon Musk, que se ha vuelto como si fuera Cardenal Richelieu allí metido, del señor Trump, pues parece que va a ser importante. Hay un cambio importante de paradigma en este 2025 que nos va a traer un año lleno de cambios que solamente habrá que aceptar de una manera u otra, y aquellos que no participen en los cambios se van a quedar seguramente fuera. Y vamos a tener un punto clave, no hemos hablado de los titulares, pero no hemos querido olvidarlo,
en estos cambios internacionales en Venezuela. El próximo día 10, como quien dice, bueno, como quien dice no, esta semana, pues Edmundo González va a presentarse en principio en Venezuela y ya está apareciendo noticias de que muchos militares están dando la espalda al presidente Maduro. Es muy curioso porque al final, fíjense lo curioso, que solo la sombra de Trump ya está acelerando los cambios. Por cierto, hoy ha habido una nueva ofensiva de Rusia en la zona del Kursk contra Ucrania. Ya saben que Rusia lo hemos dicho siempre y no somos especialistas en Rusia. Si hay que soltar 300.000 soldados, los suelta, no tiene ningún problema y que se mueran. Lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, lo ha hecho siempre. En estos temas de desgaste tiene una ingente capacidad de generar recursos. Pero volvemos a lo mismo. Todos estos cambios se producen a 15 días de la erupción de Trump. Es curioso que muchos empiezan a ver su salida del poder solo por la sombra de Trump. Y nosotros no queríamos tampoco hoy, el día de la Noche de Reyes, olvidar una cosa que nos ha parecido sorprendente. Y es esa decisión de algunos ayuntamientos de cambiar la cabalgata de Reyes porque iba a llover. En fin, lo hemos querido citar, saben que no entramos en estos debates, pero porque nos parece lamentable, vergonzoso. Vamos, ¿qué cambiarán mañana? El día de fin de año porque va a llover o va a hacer frío. ¿Qué cambiarán mañana? A cosas más triviales. Un partido de fútbol porque no están a 16 grados, que es la temperatura ideal para jugar, sin sudar. En fin, son de esas cosas estúpidas que no se entienden y que solo pueden representar a gente que en su puñetera vida ha trabajado. Porque a cualquiera de los alcaldes que han cambiado, y más alguno, por ejemplo en Galicia, donde llueve habitualmente, y nosotros que hemos estado estos días, pues ha llovido, parece mentira que la lluvia les moleste. ¿Qué pasa? ¿Los autónomos mañana si llueve podemos decir que no salimos por no mojarnos? Es todo tan lamentable la conciencia de algunos que no se entiende cómo todavía puede haber gente que les apoye. Y les digo la verdad, desconocemos de qué partidos son, ni qué pintan en sus ayuntamientos, pero está claro que no tiene ningún sentido y son decisiones que en un mundo normal jamás deberían suceder. Y decíamos que nosotros afrontamos este año con optimismo, aunque hayamos empezado un poquito así, fastidiados. Y nos vamos la semana que viene, ya hablaremos a ver cómo vamos a hacer. En principio el domingo seguramente veremos si podemos hacer programa, a lo mejor lo avanzamos al sábado, porque nos vamos muy temprano, esta vez sí que nos vamos muy temprano. Nos vamos a Washington, donde intentaremos hacer al menos un par de programas. Luego estamos por Nueva York, a ver si hacemos un par de programas más. Pero vamos a ver cómo va la situación, porque nos gusta estar donde están las circunstancias. Alguno ha pensado mal que vamos allí por alguna cosa. No, nosotros vamos de casualidad, como pueden imaginarse. Estamos allá de casualidad. Y la realidad es que la constancia en los viajes nos va a llevar, sobre todo estos 3 primeros meses donde creo que lo comentábamos el otro día, tenemos casi 30, 40 viajes, pues nos va a llevar a una situación, digamos, al límite. Pero vamos a intentar seguir todo de una manera ágil para intentar explicar las historias. Empezamos también la tanda de conferencias coloquio, empezaremos en Gijón a finales de mes. A ver si ponemos el cartel ya los próximos días y nos va a llevar a nuevas ciudades durante los próximos meses. Este 2025, creemos, va a ser el año de los grandes cambios y la sombra de Trump va a ser, sin lugar a dudas, el elemento aglutinador sobre el cual van a configurarse la mayoría de cambios. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana. Esta semana creemos que va a ser bastante regular, no va a haber ningún inconveniente. Vamos a hablar de todos los temas judiciales que van a ir surgiendo esta semana y de los nervios cada vez más constantes por esa presión judicial. Deseándoles una buena noche de Reyes, que mañana al levantarse pues tengan la visita de sus majestades y todas esas cosas tan bonitas. Nos emplazamos a mañana a la noche, como siempre decimos,
Seguimos.